Camina tu propio camino. Camina específicamente en tu camino. No recorras el camino de alguien más. No recorras el camino que tus padres trazaron para ti, solo porque te sientes en deuda con ellos emocionalmente. No recorras el camino que aparenta ser tuyo, pero que en realidad es un ideal fabricado por la sociedad sobre quién deberías ser. No recorras un camino solo porque aterrizaste en él. No recorras un camino que sientes como una obligación solo porque es lo que debes hacer de acuerdo a los dominantes estándares socioculturales. Recorre tu propio camino. Si vas a intentarlo, hazlo hasta el final. De otra manera, ni siquiera comiences. Si lo vas a intentar, ve hasta el final. Esto podría significar perder amigos, esposas, parientes, trabajos y tal vez tu mente. Ve hasta el final. Podría significar no comer por 3 o 4 días. Podría significar aislamiento. El aislamiento es un regalo. Las personas son una prueba de resistencia para saber qué tanto de verdad quieres hacerlo. Cuando las cosas son difíciles, está bien sentirse débil. Está bien querer llorar. Está bien sentirse abrumado. No hay nada de malo en eso. Significa elegir tu propio camino de una forma consciente. Todos tenemos un lobo en nuestro interior que tiene sed de libertad, verdad y autenticidad. Si lo que buscas es vivir una vida con sentido, si deseas cumplir con tu destino, es tu trabajo escuchar a ese lobo en tu interior, a esa naturalidad salvaje y secreta. Andar en tu propio camino en cierto nivel siempre requerirá una decisión consciente, en la cual dirás, sí, esto se siente real para mí y es lo que mi alma anhela de verdad. Te odiarán, y su odio será perfecto, como un diamante brillante, como un cuchillo, como una montaña, como un lobo. En algún momento de tu vida necesitarás adoptar la idea de que eres un lobo solitario. Tendrás que viajar solo, tendrás que ir contra la corriente, liberarte de la manada, hacerte las preguntas más difíciles y enfrentarte a las respuestas que podrían enajenarte del resto. Si vas a intentarlo, hazlo hasta el final. No hay otro sentimiento como ese. Estarás solo con los dioses y las noches arderán con fuego. Hazlo, 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 hasta el final. Hasta el final. Sé perspicaz, mira a través de lo torcido, ignora a los que te odian y mantente hacia adelante. Incluso si estás cansado de pelear, sigue avanzando. Ser un lobo solitario significa ser un guerrero. Puedes hacerlo. Hazlo. 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 Ser un lobo solitario significa defender lo que crees y caminar valientemente hacia lo desconocido. Todo vale la pena, puedo asegurarte eso, y puedo seguir afirmándolo hasta que muera, pero en última instancia debes descubrirlo por ti mismo. Comprende y acepta que habrá algunas reacciones, ya sea de tus amigos, familiares o de la misma sociedad. Inevitablemente encontrarás obstáculos. En algún momento conocerás a cínicos, aguafiestas y malvados que buscarán arrastrarte hasta su nivel. La razón por la que pelean en tu contra es porque en su mente tú invalidas su existencia. Al forjar valientemente tu propio camino, eres la causa de que reflexionen en su propia vida y decisiones.
Sí, en cierto nivel se dan cuenta que solo siguieron a la multitud y no tomaron ninguna decisión propia. Sentirán resentimiento que se proyectará en ti. Aunque no sea agradable recibir esto, comprende que el problema es de ellos, no tuyo. Todos los que caminen por el sendero del corazón experimentarán malestar social en algún momento. Y seguramente no estás enfrentando solo este problema. Tan solo sigue avanzando y recuerda que nadie tiene el derecho de dictar cómo debería ser tu vida, excepto tú. Pregúntate, ¿qué es lo que de verdad quiero? Esta no es una pregunta que solo te harás una vez. Esta es una pregunta que constantemente te harás en tu camino, miles de veces. Atrae tu atención hacia lo que deseas en lo más profundo y no en lo que otros intentan proyectar o volcar en ti. ¿Para qué sientes que fuiste llamado? ¿Qué es lo que deseas lograr en esta vida? ¿Qué camino te asusta tomar porque sientes que no es tuyo, pero al que secretamente te sientes atraído? Nuestro camino no es estático, cambia constantemente, evoluciona y es cambiante. Al preguntarte constantemente esto, serás capaz de reinventarte a ti mismo una y otra vez. En lugar de quedar atrapado en una vieja forma de vida estancada, estarás en sintonía con tu alma. Ámate y sé tu propio mejor amigo. Abrazar el camino del lobo y tomar la responsabilidad de tu propia vida puede ser solitario. Si eres tu propio enemigo, tu camino será 1.000.000 de veces más difícil. Pero si enfocas algo de energía en aprender a amarte y aceptarte exactamente de la forma que ya eres, tu camino será mucho más fácil. Practicar la autocompasión y aprender a amarte a ti mismo son las herramientas y fortalezas más poderosas que puedes poseer. Esfuérzate por aprender un poco más sobre ti, tus fortalezas y debilidades todos los días. El autodescubrimiento y entendimiento son extremadamente importantes para transitar tu propio camino. Como el maestro más sabio, Lao Tzu, una vez dijo: aquel que conoce a otros es sabio, el que se conoce a sí mismo es un iluminado. Solo cuando hayas logrado conocerte profundamente, podrás ser quien realmente eres y andar en tu camino con confianza. Andar por el camino del lobo solitario te enfrentará inevitablemente con situaciones intimidantes y escalofriantes. Incluso el hecho de comenzar el camino hacia esos misteriosos bosques es aterrador. Seguir a tu corazón y escuchar tu llamado no es color de rosa como muchas personas creen que es. A menudo requiere tremendos sacrificios y la habilidad de mirar el miedo a los ojos sin apartar la vista. Mantén tu objetivo en mente. Reafirma tu valor, tu fuerza interior y sigue adelante. No permitas que nada ni nadie te detenga. Y si te caes, sigue levantándote una y otra vez. Recuerda, puedes hacer lo que sea. Hazlo aún con miedo. Ten el coraje de ser vulnerable. Acepta la parte salvaje e irracional de ti mismo que sirve como tu brújula interior. Escucha a tu instinto y deja a tu animal interior llenarse de pasión. No serás domesticado o reprimido nunca más. Andando tu propio camino y aceptando a tu lobo interior, encontrarás por fin la libertad. La libertad de sentir el viento en tu cabello, el sol en tu rostro y la tierra bajo tus pies. Tu vida es para que tú hagas. Tu destino está en tus manos. Quien no es capaz de crear arte, no entenderá el arte, y creerán que sus fracasos son solo creados por los fracasos del mundo. Al no ser capaz de amar completamente, creerán que tu amor es incompleto, y te odiarán, y su odio será perfecto. Como un cuchillo, como una montaña, como un tigre, como el veneno. Estarás solo con los dioses, y las noches arderán con fuego. Tú puedes hacerlo. Hazlo. Hazlo.
Hazlo. Hazlo. Hazlo.